¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos. El programa de hoy está dedicado a un tema que nos han pedido muchísimo por las redes sociales. Es la relación que hay entre el VIH y la COVID-19. Usted se acordará que al principio de la pandemia, las personas con VIH figuraban entre las más vulnerables. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha sabido que no están así. Hay otros grupos de la población más vulnerables, como los pacientes con diabetes, hipertensión u obesidad. En nuestro estudio tenemos a un gran experto, el doctor José Arturo Martínez Orozco. Él es infectólogo y se especializa en temas de VIH, aunque de vez en cuando está intubando por aquí y por allá algún paciente. Ya sabemos que usted es muy movido. Doctor José Arturo, bienvenido a nuestro programa Descifrando el Coronavirus. Aisa, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto volver a estar aquí. Doctor, para ponernos en órbita a todos, cuéntenos, ¿cómo uno se contagia de VIH? Las vías más importantes hoy en día de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana es la vía sexual, ya sea la vía vaginal o la vía anal. La siguiente vía importante es por compartir jeringas contaminadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es por objetos contaminados con sangre que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto puede ser en usuarios de drogas o muy raro dentro de los hospitales cuando no se cuidan los doctores al estar atendiendo a pacientes que viven con VIH. Y la tercera, que ya es menos frecuente, es la transmisión vertical, de que se pasa de la madre hacia el producto, o sea, hacia el bebé. Y más cuando la mamá no está tomando tratamiento antirretroviral y el virus sigue circulando en la sangre. Sin embargo, bueno, la vía más importante hoy en día pues es la vía sexual y pues hay diferentes tipos de poblaciones afectadas. Por ejemplo, en las Américas y en Europa, los hombres que tienen sexo con hombres sin protección son los que tienen mayor riesgo por la vía anal de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero por ejemplo en África se invierte la vía de transmisiones. En hombres que tienen sexo con mujeres, en la vía vaginal es la forma más frecuente de transmisión. ¿Qué le hace el VIH a nuestro cuerpo? El virus de la inmunodeficiencia humana, una vez que entra al cuerpo, tiene dos vías. La primera es que se puede quedar latente durante mucho tiempo y la otra es que después de muchos meses o años puede llevarte a un estadio que se llama SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para tener estas dos fases, siempre tenemos que pasar o tienen que pasar los pacientes que son infectados por una fase que se llama el síndrome retroviral agudo. Toda persona que se infecta del virus de la inmunodeficiencia humana, inicialmente en las primeras 2-3 semanas tienen como un catarro común o diarrea. Llegan a tener diarrea, fiebre, dolor de cabeza, se pueden llenar de ronchitas, se llenan de ganglios, que son bolitas en el cuello, axilas en las ingles, y desaparece. Solito el cuerpo controla esta reacción aguda y el virus ya empieza a seguir estas dos vías. La vía latente es la más frecuente, que puede durar entre 6 meses hasta 10 años. Y después de ese tiempo hay ciertos factores que pueden hacer que el virus empiece a pasar a la siguiente fase, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fases? En la parte latente, el virus entra a unas defensas súper importantes que se llaman los CD4 y se queda ahí dormido. Y usa el CD4 para vivir mucho tiempo y años, y a veces no hay tanta actividad dentro de los CD4 hasta que llega un factor que hace que se empiece a replicar mucho, que podría ser comúnmente como reproducirse mucho en el cuerpo. ¿Y qué son los CD4, doctor? Los CD4 son unas defensas muy importantes en nuestro organismo que tienen varias funciones. La principal de ellas son las que atacan infecciones que vienen de fuera. ¿Cuáles infecciones? Pues las que se dan por tener contacto con una persona enferma vía respiratoria, por comer en la calle, alimentos contaminados, por adquisición vía sexual, N cantidad de infecciones. Los CD4 ayudan a controlar estas infecciones. También los CD4 tienen la propiedad de controlar nuestra flora microbiológica. ¿Qué es eso? Pues en nuestro cuerpo viven bacterias, hongos, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces los CD4 mantienen ese equilibrio entre los microorganismos y nuestro cuerpo. Cuando bajan mucho los CD4 se rompe ese equilibrio de nuestra flora y esas mismas bacterias u hongos que viven en nuestro cuerpo, parásitos, pueden causarnos enfermedades. Entonces, por eso, cuando los pacientes que viven con VIH les bajan mucho los CD4, cuando principalmente están abajo de 200, tienen infecciones muy severas en el pulmón, en el cerebro, en la piel, en el corazón, en el riñón, en el hígado, y ciertas infecciones
ya definen el síndrome de inmunodeficiencia ¿Y qué hay adquirida. que hacer para no tener bajo los CD4? Para no tener bajos los CD4, los pacientes que se detectan con VIH deben acudir lo más pronto posible a recibir el tratamiento antirretroviral. Sobre todo en esta época de pandemia, porque imagínate, tener los CD4 bajos, ser paciente de VIH y luego que te contagies de COVID-19, ese es un cuadro bastante riesgoso, ¿no? Así es. Hace muchos años no conocíamos tanto el impacto del virus en nuestro cuerpo y muchos pacientes que vivían con VIH estaban diagnosticados pero tenían CD4 muy altos. Pero hoy en día sabemos que el VIH no solamente destruye los CD4, también el VIH, todas sus proteínas, todas sus toxinas de reproducción en el cuerpo pueden dañar el cerebro, el hueso, el corazón, el riñón. Entonces, por eso ahora no nos esperamos a que los CD4 bajen para que inicien tratamiento los pacientes. Bueno, pero hay personas que no saben que viven con el VIH. ¿Cuándo es que hay que hacerse la prueba? ¿A qué edad para detectar si tienes o no el VIH? Esa es una pregunta muy importante para el auditorio en general que nos escucha. ¿Cuándo me debo de hacer una prueba de VIH? Una vez que inicias actividad sexual y es una actividad sexual de alto riesgo, ¿qué quiere decir? Pues que no usas condón, que tienes más de 2, 3 parejas, que has tenido antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual o que te dedicas al trabajo sexual, pues también todos estos factores o el uso de drogas intravenosas hacen que una persona sea de alto riesgo para contraer el VIH. Entonces, en ese momento, cuando te das cuenta de que tienes estos factores de riesgo, debes de acudir a hacerte una prueba de VIH. Puede ser una prueba rápida, una prueba en sangre confirmatoria, o hoy en día están de moda, digo, aquí en México todavía no, pero en Estados Unidos que se hacen la prueba, el self-testing que se llama, con la saliva, que con la saliva puedes saber si tienes VIH o no, como una prueba de tamizaje. A mucha gente se podría diagnosticar muy tempranamente, pero el miedo a hacerse la prueba es lo que hace que lleguen tardíamente. Bueno, doctor, ya nos contó que le hace el VIH a nuestro cuerpo, pero el SARS-CoV-2, la COVID-19, ¿nos hace más daño o nos afecta igual a nuestro cuerpo? Si tú combinas un efecto del SARS-CoV-2, que es el COVID, con un paciente que vive con VIH, con CD4 bajos, con todo este riesgo de daños en órganos, se puede conjuntar una cosa que se llama la inmunosupresión. El mismo COVID daña mucho al cuerpo, es un virus multisistémico, así como puede serlo el VIH. Y es multisistémico porque este virus puede dañar el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón y el órgano más importante de choque siempre va a ser el pulmón en el SARS-CoV-2. Pero las nuevas investigaciones también arrojan que el SARS-CoV-2 es un virus que causa inmunosupresión. ¿Qué quiere decir eso? Que baja bastante las defensas. De hecho, hoy en día lo que se está viendo mucho con SARS-CoV-2, con los pacientes post-COVID principalmente, es que se les prenden infecciones que les habían dado antes y que están en nuestro cuerpo dormidas. ¿Cuáles son estas? La tuberculosis latente, que es esa tuberculosis activa, la varicela que les dio de pequeño se prende como el herpes zóster. Entonces, cuando estos pacientes post-COVID llegan con tuberculosis en el pulmón o un herpes zóster, nos está hablando que el mismo COVID, aparte de dañar mucho los órganos e inflamarlos, despertó otras cosas, otras enfermedades. Despierta otras enfermedades porque tiene la capacidad de bajar las defensas. A lo que voy con esto y que es muy interesante y que es lo nuevo que está surgiendo en la investigación de VIH y COVID, es que estamos juntando dos virus que tienen la capacidad de bajar el sistema inmunológico, su vigilancia. ¿Qué tan peligroso es esto? Pues eso va a ser peligroso dependiendo de cada paciente. Los pacientes que viven con VIH, las personas que viven con VIH, podemos catalogarlas en diversas subpoblaciones. ¿Cuáles? Las poblaciones más importantes, y esto es importante si nos están escuchando personas que viven con VIH o recién diagnosticadas, es que hay pacientes que viven con VIH que son recién diagnosticadas. Y esos recién diagnosticados o pueden tener sus CD4 muy altos o los pueden tener muy bajitos con riesgo de que el COVID les vaya muy mal. Esos pacientes que viven con VIH recién diagnosticados, si tienen CD4 muy altos, si son sanos y no tienen otras enfermedades crónicas, lo más probable es que vaya a ser una infección leve si están vacunados, ¿verdad? Aquí estamos hablando todos que ya están vacunados. Sí, hay que tomar eso en cuenta. Hay que El que no tomar esté eso en vacunado, ya eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. Bien, un paciente recién diagnosticado, ya vacunado, pero que tiene muy bajitos los CD4, así tenga 2, 3 vacunas, Le puede ir mal. pero puede tener riesgo de una neumonía y hospitalización y que la vacuna no haya hecho el efecto deseado. Entonces, por eso estos pacientes recién diagnosticados y lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia de los infectólogos, tienen que diagnosticarse lo más pronto y acudir lo más pronto a su infectólogo y recibir el tratamiento lo más pronto posible. Si te diagnosticas tempranamente, tu vida no corre peligro, ¿cierto? Pues prácticamente va a vivir lo mismo que tenía planeado vivir
sin el virus de la inmunodeficiencia humana. Buenísimo. Entonces, por eso el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno ayudan a que los pacientes, las personas que viven con VIH hoy en día, vivan como cualquier persona que no tiene el virus. Después de los 6 meses de detectarte el VIH, si estás tomando medicamento, ¿ya el virus no está en tu cuerpo? Ya por definición internacional, a los 6 meses ya estás indetectable con con todos los antirretrovirales si es que no tienes un virus resistente, y tu CD4 empiezan a subir muy rápido y obviamente eso te ayuda a tener una barrera de protección para cualquier infección, principalmente hoy en día respiratoria como COVID. ¿Es necesaria la vacuna contra el VIH, cierto? Claro, es muy necesaria porque pues, el VIH es una pandemia que no se termina tan bien, obviamente sigue habiendo una transmisión importante porque la vía más frecuente es la transmisión sexual, la actividad sexual continúa con o sin pandemia, las relaciones con sin protección continúan con o sin pandemia, y lo que sí se ha retrasado mucho ahorita por la pandemia es la detección oportuna y las campañas de prevención, no solo en México, sino en el mundo. Coincido con usted, doctor, ya es momento de retomar estas importantísimas campañas de detección y prevención oportuna del VIH-Sida. Con esto, le propongo hacer una breve pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar esta interesante plática con el doctor José Arturo Martínez Orozco, quien es infectólogo y ahorita, o desde hace mucho tiempo, está especializado en el tema del VIH. De hecho, usted dirige una clínica aquí en México que se dedica a esto. ¿Qué tan real es que las personas que viven con VIH tengan mayor pronóstico o peor pronóstico al contraer la COVID-19? Si una persona que vive con VIH está bien controlada y no tiene comorbilidades, le va a ir muy bien. Obviamente estando vacunados. Aquí estamos en el ámbito de que todos están vacunados, ¿verdad? Si una persona que vive con VIH está recién diagnosticada y tiene los CD4 muy bajos, lo más probable es que le vaya mal y que haga una neumonía y que tenga riesgo de intubación y muerte. Entre menos CD4, más riesgo de que tengan un peor desenlace. Los niveles críticos de CD4 casi siempre son menos de 50. Ahora, si es un paciente recién diagnosticado, vacunado, pero con 500 CD4, pues puede que tenga un buen desenlace si no tiene otras enfermedades crónicas. Pero ahí va una parte importante porque ahorita es un volumen grande de personas que viven con VIH a nivel mundial. Ya la pandemia está ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos yo creo que el 40% de las personas que viven con VIH a nivel mundial son pacientes ya arriba de los 40, 45 años y que bueno, ya desde el 83 que está la pandemia de VIH han acumulado años y comorbilidades. A lo que voy con esto es que ya hay una gran población que vive con VIH que tiene más de 45, 50 años y que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, por el estilo de vida, la genética, lo que tú quieras. Ellos tienen que cuidarse más. Estos pacientes, a pesar de estar indetectables como en CD4, tienen que cuidar sus enfermedades crónicas. O sea, aquí el mensaje para toda persona que vive con VIH es, si tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes EPOC, tienes que tratártela con tu especialista y tenerla controlada. Si no, te va a ir igual de mal que los diabéticos, hipertensos, obesos, que no están controlados y que acaban intubados en un hospital. Escuchándolo a usted, me gustaría saber entonces qué deben hacer las personas con VIH para evitar llegar a ese punto, pues. Pues el mensaje más importante para tu auditorio de Latinoamérica es no tengan miedo a realizarse la prueba contra el VIH, es lo mejor que pueden hacer para tener una excelente calidad de vida y que no les vaya a pasar nada con este virus horrible que llegó al mundo, que es la COVID-19. Es lo primero que deben hacer, detección temprana. Ya que están detectados, ahora sí acudir lo más pronto a un servicio de salud para que reciban tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento es extremadamente seguro, es muy sencillo de tomar. Hoy en día prácticamente es una pastillita diaria que te tomas, que no tiene ninguna molestia y que rápidamente te controla. Entonces, esas son las dos cosas que deben de hacer obligatoriamente lo más pronto posible las personas que viven con VIH. Pero hay muchas otras cosas alrededor que pueden hacer para mejorar mucho su estatus de salud y evitar complicaciones graves por la COVID-19. Entonces, esas cosas que pueden hacer es las vacunas respiratorias. La vacunación del adulto es muy importante en las personas que viven con VIH y en general en la población adulta.
Las vacunas ayudan mucho a reforzar el sistema inmunológico, a prevención de que no haya infecciones extra cuando te llega la COVID, porque llega a ser muy frecuente, ya escucharon por ahí el término de fluorona y no sé qué tantas cosas, que no es un término adecuado médico, pero el COVID puede agravarse porque cae influenza, porque cae neumococo, porque cae tosferina, difteria y muchas otras bacterias o virus. Entonces, para evitar esas coinfecciones tenemos las vacunas respiratorias. Las vacunas respiratorias casi siempre son dosis únicas y duran toda la vida. Son extremadamente seguras. ¿Se las puede poner cualquier persona o solo los pacientes que viven con VIH? Cualquier persona se la pueden poner. Obviamente los pacientes, las personas que viven con VIH se consideran una población vulnerable que tienen como mayor pues prioridad para poner estas vacunas, porque no siempre están disponibles o son de tan fácil acceso algunas. Muchas sí están gratis en los gobiernos, algunas no. Solo existen 4 vacunas. A ver, ¿cuáles son? Respiratorias para el adulto. Está la vacuna de influenza, que es año con año. Tenemos la vacuna de neumococo de 13 tipos, que previene hasta el 80% que den neumonías. Tenemos la vacuna de tosferina difteria, que básicamente es una vacuna que previene bronquitis por estas bacterias o neumonía. Y la vacuna de neumococo 23 tipos, que evita que entren más bacterias al pulmón que se pueden ir a otros órganos. Esas vacunas son prácticamente obligatorias en el esquema de vacunación de los pacientes que viven con VIH. Se las puede poner cualquier persona. Entonces, yo les recomiendo mucho que aparte de su tratamiento, de su detección oportuna, su tratamiento temprano, se coloquen estas vacunas. Siempre lo ideal es que los pacientes tengan CD4 arriba de 100 para poder poner estas vacunas, porque es cuando mejor respuesta inmunológica van a tener. Entonces, los pacientes que viven con VIH son más propensos a contraer el virus y a que les vaya mal justamente porque le bajan las defensas. Así es. De hecho, un órgano de choque muy importante del virus de la inmunodeficiencia humana es el pulmón, y eso no se acaba de descubrir, pero son investigaciones de los últimos 10 años. En el pulmón hay muchísimos CD4 que son los que ataca el VIH. Bajan tanto la cantidad de CD4 que el pulmón es muy susceptible de infecciones. De hecho, es el primer órgano de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El 80% de los pacientes con SIDA, te puedo decir, que debutan con una infección en el pulmón. Entonces, la mejor forma de protegerlos y reforzar el pulmón pues son sus vacunas respiratorias, tratamiento temprano y que vayan subiendo poco a poco sus niveles de CD4. Tengo un amigo que vive con VIH y él en una semana pasó de positivo a la COVID-19 a negativo a la COVID-19, mientras que otras personas como yo demoramos 19 días para estar negativos de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿esto se debe a los antirretrovirales que él toma? Claro, muy al inicio de la pandemia, de hecho muchos infectólogos tratamos de usar los antirretrovirales como una medida de desesperación porque no existía una cura ni un tratamiento contra el COVID. Había reportes de que el SARS inicial de China respondía a una medicina que se llama lopinavir ritonavir, se estuvo usando mucho en la pandemia en el mundo, muchos artículos de China, Singapur y diferentes países en el mundo, pero se evidenció en un gran estudio de la OMS que se llama Solidarity Trial que los antirretrovirales no son medicamentos que ayuden a detener la propagación del COVID y disminuir la enfermedad severa. Entonces, no hay evidencia sólida y de hecho ya no está recomendado usar antirretrovirales para evitar la infección o evitar que progrese la enfermedad. Porque este caso del que yo le hablo fue muy leve. Claro, porque estos pacientes, la mayor parte, están indetectables, con CD4 muy altos, muchos de ellos tienen vacunas respiratorias porque ellos mismos normalmente buscan la protección respiratoria. Entonces, tienen un conjunto de cosas de forma integral, su dieta, ejercicio, o sea, cuidan muchos de estos pacientes más su salud que hacen que sean menos propensos a una enfermedad grave. Pero no son todos, o sea, si hay pacientes, como te digo, con CD4 se debe a eso, bajitos, pero no a los antirretrovirales. Pero no a los antirretrovirales. Oiga, doctor, las vacunas para la COVID-19, ¿hay evidencias de que tengan estas vacunas contra la COVID-19 algún efecto en las personas que viven con VIH? Eso es una pregunta también muy importante e interesante y que al inicio de las campañas de vacunación, muchísimos pacientes que viven con VIH acudían al consultorio, a las clínicas a preguntar, ¿es seguro ponérmela? Las investigaciones iniciales no incluían pacientes que viven con VIH y era como una incertidumbre la seguridad de las vacunas en personas que viven con VIH. Así es. Pero afortunadamente ya después de un año casi de aplicación de vacunas salieron muchísimos estudios, incluyendo la vacuna de Johnson, la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, que incluían personas que viven con VIH. Entonces, evidenciaron estos estudios que son extremadamente seguras las vacunas en las personas que viven con VIH y no les va a afectar el virus de la inmunodeficiencia humana, no les van a afectar sus niveles de CD4 y no les va a dañar ningún órgano. Entonces, si te acaban de detectar el VIH, debes esperar ¿qué tiempo para vacunarte contra la COVID-19?
Lo ideal es que con los niveles de CD4 nosotros decimos, si están arriba de 50 a 100, vacúnate. Si estás en muy alto riesgo porque vives en zonas pues, con mucha transmisión local, pues independientemente de CD4, aplicarla. O sea, realmente aquí, como estamos en pandemia, no decimos hay que esperarse. Se vacunan porque se vacunan independientemente de los niveles de CD4 y a la par inician su tratamiento antirretroviral. Y probablemente ellos sí son candidatos a buscar un booster lo más pronto posible. ¿Cada qué tiempo el booster? Pues de preferencia, si tienes CD4 arriba de 200, si es indetectable, es la misma recomendación que la población en general. No requieren más dosis. Pero si fue un paciente que tiene 10 CD4, ponle tú, que sí está en estadio de SIDA y que sabes que le pusiste una vacuna, pero a lo mejor no va a funcionar, yo diría que en los 3-6 meses, ya que le midas CD4, conforme vayan subiendo, tú valoras cuándo deben de necesitar el booster. O sea, aquí el mensaje es, con más de 100 CD4 se hace muy buena respuesta inmunológica de las vacunas contra el COVID. Entonces, el momento ideal es cuando tienes CD4 altos. Un usuario de la red @telesurenglish le quiere preguntar, más bien le pregunta, si hay similitudes entre el virus de inmunodeficiencia humana y el SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Filogenéticamente son completamente diferentes. Los dos son virus de una gran familia que se llaman RNA virus, pero uno es de la familia de virus respiratorios y otro es de la familia de retrovirus. ¿Y por qué en un caso las defensas saben controlar la infección y en otro no? Una persona que vive con VIH puede tener defensas muy altas, pero con mucho virus en la sangre, y a veces las defensas altas no quiere decir que funcionen bien. Entonces, el mismo virus de la inmunodeficiencia humana, mientras no lo controles, aparte de bajar las defensas, altera mucho la función, la calidad de los CD4. Entonces, por eso es muy importante que cualquier persona que vive con VIH esté en un estatus que se llama indetectable. ¿Qué quiere decir indetectable? Indetectable quiere decir que el virus ya no se puede cuantificar en la sangre por los aparatos convencionales y eso indirectamente nos habla de que el virus ya no está reproduciéndose o replicándose, que es el término médico, en el cuerpo. Eso ayuda mucho porque cuando el virus ya no se está replicando y está indetectable, ya no hay una baja de CD4 ni una alteración en la calidad de la función de los CD4. Doctor, y mire, hay otra pregunta. Las personas que viven con VIH y sus comunidades tienen décadas de experiencia en resiliencia, vaya que sí, supervivencia y progreso. ¿Cómo ayuda este conocimiento en el autocuidado en el caso de contraer la enfermedad? Claro, obviamente las personas que viven con VIH es una población vulnerable y asimismo obviamente las personas que viven con VIH se sienten una población vulnerable. A la llegada de la pandemia, pues la idea era de que los pacientes que viven con VIH iban a tener un peor desenlace que la población en general. Entonces, esto hizo que los pacientes dejaran de acudir a los hospitales, a las clínicas, a la detección, a recibir sus medicamentos y finalmente eso hizo que hubiera un miedo como más exagerado de lo normal para no acudir a los hospitales y a las atenciones tempranas. Eso derivó en dos cosas importantes. Uno, que dejaron de hacerse seguimientos clínicos y surtimiento de medicamentos. Entonces, esto derivó mucho a que algunos pacientes que viven con VIH se descontrolara la infección o no le dieran un seguimiento adecuado. Gravísimo. Exactamente. Y la otra gran parte de eso es que, pues obviamente, el estar en el encierro, en la incertidumbre de qué te va a pasar con el VIH y antes de la vacuna, obviamente, no estar vacunados, pues el mismo estrés en el organismo hace que los CD4 y las defensas en general bajen. Entonces también te podría hacer eso como más vulnerable a una infección un poquito más agresiva. Entonces, obviamente, afortunadamente ya con todo este conocimiento que tenemos, sabemos, bueno, que hay subgrupos de poblaciones de personas que viven con VIH y que si están vacunados, pues bueno, ya es menos el miedo que se debe de tener. Pero aún así, la atención del VIH a nivel público y privado sigue siendo muy bajo por el miedo a acudir a clínicas, a contagiarse, al contacto con pacientes, ¿no? Usted habla de miedo, pero yo agregaría también, hay un estigma, hay una discriminación hacia los pacientes que viven con VIH, pero vamos, que eso es añejo. ¿Qué se puede hacer para combatir esto? Claro, pues aquí la herramienta más grande que tenemos pues es la información. O sea, la información es muy importante para
Pues desde saber que los pacientes que viven con VIH no transmiten el virus por irse a sentar a un baño público, estar en una alberca, porque desde ahí empieza el estigma de los pacientes que viven con VIH del contagio. Saber que los pacientes que viven con VIH, que tener VIH no quiere decir que te vas a morir. Al contrario, van a vivir hasta más que otras personas que tienen otras enfermedades crónicas. Saber también que las personas que viven con VIH no son entes diferentes y no te van a contagiar nada más por estar con ellos. Y que al contrario, tú puedes ser el que los contagie de algo por no estar vacunado o con ciertas medidas de prevención. Ahora, doctor, ¿cómo se puede prevenir el VIH en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, que es la pandemia de la COVID-19? El uso del condón es muy importante para evitar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Otra herramienta que tenemos hoy en día es el uso del PrEP. ¿Qué es el PrEP? Por sus siglas en inglés, profilaxis preexposición. Son fármacos antirretrovirales hechos por el momento para poblaciones de alto riesgo de adquirir el VIH. ¿Se toman de manera eventual? Es una pastilla que tomas todos los días para evitar en arriba del 85-90% que no te vaya a dar el virus de la inmunodeficiencia humana, que lo vayas a adquirir o que te vayas a infectar vía sexual. Y combinando esa herramienta con otra muy importante que están tomando es detectar tempranamente a los pacientes y llevarlos a tratamiento lo más pronto para una condición que es la tercera parte, estar indetectables. Entre más pacientes detectemos con VIH y más rápido los llevemos a indetectabilidad, el riesgo de transmisión comunitario del VIH es mucho menor. Ahora, doctor, ¿cuándo tendremos una vacuna para prevenir el VIH? Probablemente en los siguientes 2-3 años, ojalá así sea, escuchemos sobre esta vacuna para prevenir la infección. Y que en un futuro también viene otro tipo de vacuna, que es una vacuna para los que ya han adquirido o se han infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, se curen. Entonces, esa es la vacuna curativa. Entonces, existe la vacuna preventiva y la curativa. Eso es todavía en muchos años, pero bueno, ya se escucha la luz de que hay vacunas que probablemente sirvan para prevenir la infección. Son muy buenas noticias, doctor, las que nos cuentan. Son una luz de esperanza que llega a nosotros en este programa de Descifrando el Coronavirus. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, usted, sépase que nos enfrentamos a una situación impredecible como comunidad global, una situación en la que se impone construir una cultura de solidaridad, confianza y amabilidad. ¿Está de acuerdo? Hay que dejar atrás el estigma con esto del VIH. Recuerde que cualquiera se puede contagiar de este virus, que además es 100% prevenible, como nos comentó nuestro invitado de hoy, el doctor José Arturo Martínez. Ya nos despedimos, cuídese mucho y ámese más. La próxima cita es en 7 días. Por acá nos vemos.